Nuria Benítez presenta Diversión con Impuestos. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema 3 y en este caso vamos a ver los dos epígrafes que nos faltaron en el grupo B y que se llaman fórmulas presupuestarias, ese es uno de ellos, y el otro se llama el concepto de saldo presupuestario. Bueno, pues vamos a empezar por el primero de los epígrafes, el de las fórmulas presupuestarias. Y bueno, en este caso, al igual que en el anterior vídeo, pues he elaborado una serie de esquemas que son pues, los mismos que yo podría haber puesto en la pizarra. Entonces, ¿qué es esto de fórmulas o técnicas presupuestarias? Básicamente son los distintos tipos de presupuestos que nosotros podemos elaborar. Entonces, ¿qué tipos de presupuestos se pueden elaborar en el sector público? Bueno, pues tenemos varios modelos. En la diapositiva solamente aparecen 3 de ellos, que sería el presupuesto de ejecución, el presupuesto por programas y el presupuesto de base cero. Pero sí que es verdad que para poder hablar de esos 3, pues necesitaríamos primero dar unas nociones de unos presupuestos que a lo mejor ya no se aplican, pero que existen bueno, no se aplican, a lo mejor no se aplican tanto, pero que existen en concepto, ¿no? Entonces, el primero de ellos sería bueno, pues la forma de presupuesto tradicional, también se llama el presupuesto tradicional de medios. Bueno, pues este modelo sería el modelo más básico de presupuesto que se puede elaborar. Bueno, es un presupuesto que en teoría es válido para sectores públicos que sean pequeños y como es un modelo bastante básico, pues solamente nos aportaría información sobre 2 tipos de variables, ¿no? Por un lado, quién gasta y por otro lado, en qué se gasta el dinero, ¿no? Es decir, solamente nos dice el presupuesto quién lo gasta y en qué se gasta. ¿Qué ocurre? Que este tipo de presupuestos pues, no nos aporta información sobre cuestiones como cuál es la finalidad del gasto, es decir, qué es lo que pretendemos conseguir y cuáles son los costes de oportunidad, es decir, si realmente me interesa gastar el dinero en esta cuestión y no en otra diferente, ¿no? Por ejemplo, pues ahora hablando de temas de COVID y pandemias, ¿no? Pues un ejemplo de presupuesto tradicional sería ver cuál es el presupuesto de sanidad y decir, bueno, pues sanidad gasta unos 10 millones de euros en pruebas PCR. Eso sería el dato del presupuesto. ¿Quién lo gasta? Sanidad. ¿En qué se gasta? En pruebas PCR para detectar coronavirus, sin explicar cuál es la finalidad de esas pruebas PCR. No sabemos si queremos ver si tenemos la inmunidad de grupo, simplemente detectar cuáles son los casos detectados, producidos, etcétera. Es decir, a mí no me dicen cuál es la finalidad de hacer esas pruebas PCR, ni si sería más interesante, en lugar de hacer pruebas PCR, hacer los test rápidos, ¿no? Simplemente me dicen que sanidad se gasta X dinero en hacer una prueba PCR. Vale. Pues ese sería un tipo de presupuesto que se puede elaborar, ¿no? Una técnica presupuestaria. Otra técnica presupuestaria que surge un poquito después es la del presupuesto incrementalista. Este tipo de presupuesto utiliza la llamada regla del incrementalismo presupuestario. ¿Eso qué significa? Pues que siempre vamos a tomar como base, como punto de partida, el presupuesto del ejercicio. En este caso, si estamos hablando del presupuesto para el año 2021, pues estaríamos tomando como referencia el del año 2020. Y ese presupuesto del año 2020 se toma como base, ¿no? Como base cero. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vayamos a elaborar el presupuesto del año 2021, ¿qué es lo que hacemos? Pues solamente ver cuál es el incremento que se ha producido con respecto al año anterior. Es decir, en un presupuesto incrementalista se toma, se da por hecho que todo lo que se ha gastado en el año 2020 se va a seguir gastando. Se mantiene, digamos, como base, como punto de partida. Y solamente vamos a analizar pues, cuáles son los incrementos de gasto que tenemos en 2021 con respecto al año anterior. Por ejemplo,
Pues en 2021 Sanidad va a gastar un 10% más en pruebas PCR de lo que se ha gastado en 2020. Entonces, tomamos como referencia lo que hemos hecho en 2020 como válido, vamos a decir, ¿no? Y entonces simplemente nos centramos en ver si nos interesa incrementar en un 10%, en un 15% o simplemente pues en un 0%, ¿no? Hacer el mismo número de pruebas. ¿Qué más? Ahí. Bueno, luego ya tenemos el primer presupuesto que aparece en las diapositivas, que es el presupuesto de ejecución. Bueno, el presupuesto de ejecución, pues el autor se dice que es un señor que se llamaba Burkhead, también tiene origen en Estados Unidos, y en este caso el presupuesto de ejecución es, vamos a decir, el contrario al presupuesto tradicional o presupuesto tradicional de medios. ¿Qué ocurre? En el presupuesto de ejecución se prioriza las funciones del sector público. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que más le interesa es ver la finalidad del gasto. Es decir, ¿por qué estamos gastando este dinero? No tiene, por tanto, en cuenta tanto, pues, quién y cómo se gasta. Es decir, no tiene realmente tanto en cuenta el medio como la finalidad, al contrario de lo que ocurría con el presupuesto tradicional, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Bueno, pues este tipo de presupuestos tiene una serie de fases a la hora de su elaboración. En primer lugar, como vemos aquí, pues una primera fase sería determinar cuáles son los objetivos del presupuesto, qué es lo que queremos alcanzar, ¿no? Al final, ¿para qué estamos gastando este dinero, ¿no? Esos objetivos pues se desglosan en diferentes categorías, desde la más general a la más básica, pues por funciones, por programas y por tareas. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos realizar 50.000 pruebas PCR al día en España, ¿no? Pues entonces tendríamos que clasificar las diferentes tareas o funciones, etcétera, por categorías. Pues una de ellas, por ejemplo, dentro de las funciones, una de ellas sería la función de extracción de los análisis o de la sangre, ¿no? Otra sería el análisis de laboratorio, otra sería el diagnóstico, otra sería, yo qué sé, la evaluación de los resultados. Y ya pues desglosaríamos cada una de las funciones en cada uno de los técnicos, ¿no? Y el gasto que se necesita, pues en la fase de extracción, pues tendremos que elaborar presupuestos de jeringuillas, de gomas, el personal sanitario, etcétera, etcétera, ¿no? Ya para cada una de las ramas iríamos desglosando el presupuesto. Obviamente, estaríamos priorizando la finalidad del gasto, es decir, el objetivo es alcanzar X número de pruebas PCR, pues para conseguir pues, diagnosticar la incidencia del coronavirus en España. Esa sería, por ejemplo, la finalidad última, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues una vez que hemos determinado cuáles son los objetivos, una segunda fase sería contabilizarlo. Eso se hace mediante un sistema de contabilidad de costes, que como sabéis, pues es un sistema de contabilidad interna. ¿Y por qué se utiliza este sistema de contabilidad de costes? Pues porque en el sector público, como normalmente no se vende el servicio o el producto de cara al público, sino que, bueno, pues normalmente se hace, no se paga, ¿no? Cuando uno va a que le hagan una prueba PCR en el sector público no la vamos a pagar, entonces es muy difícil calcular cuál es el precio final. Entonces, en lugar de tomar como referencia ese precio final del producto, lo que hacemos es tomar como referencia el precio de coste. Y de ahí, pues, esa contabilidad interna, ¿no? Entonces, siempre vamos a valorar, pero desde el punto de vista de lo que nos ha costado a nosotros y no desde el punto de vista de a qué precio lo vamos a vender. Y por último, pues la tercera fase consistiría en evaluar la ejecución de las tareas, es decir, ¿hemos alcanzado o no hemos alcanzado esos 50.000 PCRs al día en España? ¿Cuánto nos ha costado? ¿Podríamos haberlo hecho más barato o no? Etcétera, ¿no? Entonces, como veis, pues el presupuesto de ejecución es mucho más complejo que el presupuesto incrementalista o que el presupuesto tradicional de medios. Una variante o otro presupuesto diferente que nos podemos encontrar es el presupuesto por programas. El presupuesto por programas
tiene las siglas de PPBS, que sería Planning, Programming, Budgeting System, es decir, Sistema Presupuestario de Planificación por Programas. Técnicamente es una versión más avanzada del presupuesto de ejecución, surge en los años 60 en Estados Unidos y bueno, pues era un tipo de presupuesto que se aplicaba en el Ministerio de Defensa americano y también en determinadas empresas como por ejemplo General Motors. ¿Por qué avanza este presupuesto por programas con respecto al presupuesto de ejecución? Pues porque incorpora el concepto del coste de oportunidad y la posibilidad de elegir entre diferentes alternativas o finalidades. Es decir, en este caso, podríamos elaborar distintos presupuestos para una misma cuestión, como por ejemplo, pues diagnosticar la incidencia del coronavirus en la población. Pues entonces podríamos utilizar la alternativa de la prueba PCR, podríamos utilizar la alternativa de los test masivos y pues no sé si existirá alguna más por ahí, ¿no? Podríamos evaluar las dos alternativas para ver cuál es la más costosa y bueno, obviamente también habría que utilizar otras variables de cuáles son las más eficaces, ¿no? Pero bueno, estamos hablando en términos presupuestarios. ¿Qué ocurre? En este caso, este tipo de presupuesto requiere varias cuestiones. Una de ellas sería pues tener un sistema estructural, otra un sistema analítico y por último un sistema de información. Un sistema estructural que nos permita pues realmente conocer cuáles son los fines y las funciones del sector público, ¿no? Pues como pongo aquí, pues por ejemplo, la finalidad sería evitar el colapso sanitario por COVID. Entonces, una vez que hemos identificado esos fines y esas funciones del sector público, nos iríamos a ver la parte analítica o el sistema analítico. El sistema analítico se encargaría del estudio de coste-beneficio de las diferentes alternativas. Pues si el objetivo es evitar el colapso sanitario por COVID, pues entonces tendremos que valorar diferentes alternativas que podrían ser, una de ellas, establecer la cuarentena y otra, no establecer cuarentena. ¿Qué ocurre? Tendremos que evaluar el coste económico de cada una de las alternativas. ¿Por qué? Pues porque establecer una cuarentena implica movilizar al ejército, policía, guardia civil, a lo mejor hay que contratar más personal o utilizar más material para contener a la población, con lo cual eso supone un tipo de coste. Por otro lado, si no establecemos la cuarentena, pues entonces probablemente a lo mejor no necesitemos tanto gasto en material, vamos a decir, de defensa, pero sí vamos a necesitar pues mucho más, pues no sé, material en otro tipo de cuestiones como por ejemplo sanidad o el reparto de geles, mascarillas, guantes, etcétera, para evitar que la población se contagie si no está confinada en su casa. Entonces, tendríamos que evaluar a lo mejor los costes de ambas alternativas y ver cuál es la más idónea, ¿no? Y por último, pues tendríamos ese sistema informativo que se encargaría de suministrar la información en todo el proceso, desde que queremos determinar los fines hasta que vamos a evaluar las diferentes alternativas, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues este sistema de presupuesto por programa se intentó aplicar en España, pero realmente no ha sido muy útil porque al final realmente no se ha aplicado como tal, sino que se seguía utilizando como un esquema de clasificación orgánica que ya hemos visto en el apartado anterior y realmente pues no se hacía esa elección entre alternativas y tal. Por lo tanto, bueno, pues no ha tenido mucha incidencia en nuestro país y, bueno, en general por la complejidad de tener que evaluar diferentes alternativas cuando a lo mejor pues no hay tiempo o recursos, etcétera, ¿no? Y por último, el último tipo de presupuesto que nos podemos encontrar es el presupuesto de base cero. Realmente es como una contraposición del presupuesto incrementalista. Si en el presupuesto incrementalista lo único que hacíamos era valorar los incrementos de gasto que se producían con respecto al año anterior, pues en el presupuesto de base cero se hace todo lo contrario, en el sentido de que se evalúa cada euro que se gasta en gasto en ese ejercicio. Hay que justificar cada euro, no solamente los incrementos con respecto al año anterior. ¿Eso qué puede hacer? Eso puede hacer al no
tomar algunas actividades ya como dadas o como supuestas que se van a realizar de por sí, pues eso hace que nos evaluemos todas las actividades que va a realizar el sector público, desde las más tradicionales hasta las más nuevas. Y a lo mejor puede ocurrir que algunas actividades que sean más tradicionales ya no tengan sentido en ese momento y que puedan desaparecer con el paso del tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues se elaboraría este presupuesto justificando todas y cada una de las actividades y todas esas actividades se ordenarían por orden de importancia, de forma que así podríamos evaluarlas todas y ver cuáles funcionan y cuáles no. Y este sería pues el apartado o el epígrafe de las fórmulas o técnicas presupuestarias. Bueno, pues todo esto que os he comentado está en las diapositivas desde la número 18, ¿vale? Que es el título, fórmulas presupuestarias, la 19, que habla del presupuesto de ejecución, la 20, la 21, 22 y 23. Bueno, pues lo siguiente que tenemos en el tema 3, que son los dos últimos epígrafes, son los conceptos de saldo presupuestario. Vamos a ver qué es eso y las categorías que tenemos. Entonces, vamos a partir otra vez de la idea básica de los saldos que ya habíamos visto en los temas anteriores. Entonces, en principio, tendríamos que distinguir entre lo que se conoce como el equilibrio presupuestario formal o contable y, por otro lado, el equilibrio presupuestario económico. ¿Qué sería, por un lado, el equilibrio presupuestario formal o contable? Bueno, pues básicamente lo que estamos diciendo es que a la hora de calcular el presupuesto o de elaborar el presupuesto, este tiene que seguir el esquema de la contabilidad, ¿verdad? Y el esquema de la contabilidad, ¿qué es lo que implica? Pues que tiene que cuadrar la cuenta, básicamente, que el lado de los gastos tiene que ser igual al de los ingresos y al final eso me va a dar un saldo, un resultado que puede ser negativo, que vamos a llamar déficit, cero, o positivo, que será superávit. De forma que en ese esquema formal lo que estamos diciendo es que bueno, pues la parte de los recursos o de los empleos del dinero, del gasto al fin y al cabo, pues coincide con la parte financiera o de los recursos, ¿no? Es decir, que el dinero que nosotros obtenemos lo gastamos pues en los recursos necesarios, ¿no? Bueno, por otro lado tendremos el equilibrio económico. Ese equilibrio económico sería decir, pues los ingresos van a ser igual a los gastos y entonces el saldo presupuestario pues será finalmente cero porque no hay diferencia entre ingresos y gastos. Ese sería el equilibrio desde el punto de vista económico. Como sabéis, eso no es lo más habitual, entonces normalmente siempre vamos a oscilar pues entre superávits o déficit, ¿no? Aunque bueno, ya sabéis que en los últimos años, y me parece que a partir de ahora bastante más, pues nos vamos a situar casi siempre en el déficit, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Este saldo presupuestario pues es un indicador global del efecto que pueda tener el presupuesto, los presupuestos en general, ¿no? Como yo he puesto aquí los presupuestos generales del Estado, sobre la economía. Sabéis que el presupuesto no es una finalidad en sí misma, sino que es un medio para alcanzar un fin y que ese fin siempre son pues las actuaciones que tiene el sector público sobre la economía. Entonces, tendríamos que ver qué tipos de saldos presupuestarios nos podemos encontrar. Es decir, cuando nosotros vemos que se produce un déficit o un superávit, bueno, ¿qué es lo que nos está indicando ese déficit? ¿De qué partidas económicas estamos hablando, no? Entonces, tipos de saldo presupuestarios, pues nos vamos a encontrar 4. Estos A, B, C, D, que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, la primera clasificación o el primer concepto de saldo presupuestario sería el saldo que se calcula en función pues, de las distintas instituciones públicas que vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, pues que cada agente del sector público puede calcular su propio presupuesto, ¿no? Obviamente, pues el más fácil o el más obvio es calcular el saldo presupuestario del Estado. ¿Qué ocurre? Realmente, bueno,
pues para realizar las comparaciones internacionales vamos a utilizar el saldo presupuestario del conjunto de las administraciones públicas. Os recuerdo que cuando hablábamos de administraciones públicas, ese era ese sector público no empresarial, ¿verdad? Y que tenía varios niveles de desglose, que básicamente son tres, ¿no? El de las administraciones públicas del Estado, el de las administraciones públicas autonómicas y el de las administraciones públicas locales. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que cuando nosotros vayamos a calcular el presupuesto total de las administraciones públicas, tenemos que eliminar cuáles son las duplicidades que se puedan producir, porque como sabéis, pues tenemos esas transferencias que se pueden producir de unos niveles a otros. Transferencias del Estado a las comunidades autónomas o del Estado a la seguridad social o a las corporaciones locales, etc. Entonces, cuando nosotros eliminamos esas duplicidades, obtenemos ese saldo consolidado, que es el saldo global de las administraciones públicas. Vamos a ver, por ejemplo, el ejercicio que viene en la diapositiva número 28. Bueno, pues si os vais a la diapositiva número 28, nos ponen un ejercicio en el que nos dicen que bueno, pues el presupuesto de la Administración General del Estado es de 5.000 unidades monetarias, es un presupuesto que está sin consolidar y nos dicen que de ese presupuesto pues hay una cantidad que se transfiere a la Seguridad Social que serían 2.000 unidades monetarias. Luego tenemos el presupuesto de la Seguridad Social, que son 4.000 unidades monetarias, también sin consolidar. Y por último tenemos el presupuesto de los organismos autónomos, otros organismos autónomos, que pues tienen un presupuesto de 2.000 unidades monetarias, también sin consolidar, y que de esos 2.000 se produce una transferencia o hacen una transferencia a la Seguridad Social de 1.000 unidades monetarias. Se ve más claramente en este esquema que he dibujado aquí, ¿verdad? Es decir, tenemos la Administración General del Estado con sus 5.000 euros unidades de presupuesto, los organismos autónomos con sus 2.000 y la Administración General del Estado da 2.000 a la Seguridad Social, el organismo autónomo da 1.000 y la Seguridad Social tiene 4.000. Pero claro, esos 4.000 realmente vamos a decir que no son suyos reales, ¿verdad? Sino que realmente de esos 4.000, 3.000 se los han cedido del Estado y de otros organismos autónomos. Es decir, es como si realmente el saldo neto de esa seguridad social fuesen 1.000 euros. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando yo quiero calcular el saldo de las administraciones públicas, pues tendré que sumar todo, 5 más 4 más 2, pero tendré que restar esa duplicidad que son esos 3.000, ¿verdad? Que son los 2.000 que ha dado la Administración General del Estado y los 1.000 que ha dado el organismo autónomo. Entonces, 5 más 4 más 2 menos 3 me dan 8.000. ¿Qué ocurre? Si no hiciéramos esa corrección, estaríamos obteniendo una cifra errónea, porque si sumamos 5 más 2 más 4, sale 11.000. Y entonces habría 3.000 euros de más que estaríamos contabilizando que realmente pues, no debe existir, no existe, es simplemente una transferencia de entidades, pero no es una creación de gasto en sí misma, ni obviamente de valor añadido. ¿Qué más? Bueno, pues segunda clasificación de el saldo. Bueno, pues esta segunda clasificación del saldo distingue distintos tipos de saldo presupuestario en función del tipo de operaciones que nosotros incluyamos en ese saldo. Y bueno, pues en este caso, esta clasificación B distingue 4 tipos de saldos. El saldo no financiero, el saldo primario, el saldo público que se deriva de la regla de oro y el saldo de endeudamiento. Con respecto al saldo no financiero, bueno, se llama saldo no financiero por las siglas SNF o superávit o déficit no financiero. ¿Cómo obteníamos ese saldo no financiero? Pues os recuerdo, teníamos la cuenta de renta, la cuenta de capital y la cuenta financiera, ¿verdad? Eran las 3 cuentas que empleábamos en las administraciones públicas para calcular los saldos de las administraciones públicas. ¿Cómo lo hacíamos? Pues si os acordáis, calculábamos el saldo de la cuenta de renta, ¿verdad? Por diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes. Eso nos daba el ahorro neto.
ese ahorro neto lo trasladábamos en el lado contrario a la cuenta de capital, ¿verdad? Calculábamos los gastos de capital, los ingresos de capital y como resultado del saldo de la cuenta de capital obteníamos esa capacidad o necesidad de financiación. Y luego, por último, pues teníamos la cuenta financiera, ¿verdad? En la cual pues poníamos, por un lado, los activos financieros, tanto positivos como negativos, en el otro lado, los pasivos financieros, tanto positivos como negativos, variación positiva o negativa, y luego pues obteníamos el saldo, que era ese ahorro financiero neto. Bueno, pues si os acordáis, decíamos que la cuenta cuadraba cuando la capacidad o necesidad de financiación era igual al ahorro financiero neto. Pues este primer saldo, de saldo no financiero, coincide con la capacidad o necesidad de financiación. Es decir, es el saldo de la cuenta de capital una vez que ya hemos incorporado la cuenta de renta. ¿Qué más? Bueno, un segundo saldo que podríamos calcular es el denominado saldo primario, que sería también, se le podría llamar también como superávit o déficit primario. ¿Qué ocurre? Pues en este saldo no financiero no estamos discriminando por tipo de gasto, estamos incluyendo todos los gastos corrientes y todos los gastos de capital. ¿Qué ocurre? Bueno, pues podríamos pensar que no tiene mucho sentido tener en cuenta como un gasto, vamos a decir, gasto, no es que no sea relevante, obviamente es relevante, pero es como que los gastos de los intereses de la deuda pública ya vienen marcados por sí de las operaciones financieras. Entonces, a lo mejor nos interesaría conocer realmente lo que se gasta el Estado exclusivamente en gastos corrientes y en gastos de capital sin tener en cuenta esos intereses de la deuda pública. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos interesaría conocer ese saldo excluyendo los intereses de la deuda pública. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente de lo que viene siendo el total de los gastos no financieros, que como sabéis sería la suma de los gastos de cuenta de renta más los gastos por cuenta de capital, a eso habría que restar el importe de la cuenta de los intereses de deuda pública, ¿verdad? Y luego pues haríamos la diferencia de ingresos menos gastos, ingresos totales no financieros menos gastos totales no financieros. ¿Qué ocurre? Que ahora vamos a restar también el importe de la cuenta de los intereses de deuda pública, ¿no? Entonces ahora sería ingresos totales no financieros menos los gastos totales no financieros menos los intereses de la deuda. Es decir, si cambiamos el signo, pues obviamente será ingresos totales no financieros menos los gastos totales no financieros más el interés, los intereses, el importe de los intereses de la deuda pública. Es decir, al final nos quedamos con la idea de que vamos a tener el saldo no financiero más el interés de la deuda pública. Ese sería el saldo primario, ¿vale? Sería el saldo no financiero más los intereses de la deuda pública. Tiene todo el sentido del mundo. Si nosotros hemos puesto aquí como gasto en la cuenta de renta los intereses de la deuda pública y los hemos restado aquí para obtener este saldo, pues si yo quiero excluirlos, tengo que sumarlos, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos en esta fórmula. Tercer posible saldo que podemos calcular, pues el saldo público que se deriva de la llamada regla de oro. Este saldo que tiene estas siglas SRO, saldo de la regla de oro. ¿Qué ocurre en este tipo de saldo que vamos a calcular? Pues que no tiene en cuenta los gastos de inversión. ¿Por qué? Pues porque la regla de oro de las finanzas públicas lo que dice es, oiga, que se puede permitir perfectamente en una administración pública el hecho de tener un déficit siempre y cuando ese déficit se derive por la inversión. ¿Por qué? Porque las inversiones sabéis que es algo que se realiza a largo plazo, ¿verdad? Se financia, por tanto, con cargo a varios años
y al final esa inversión en teoría redunda en el bienestar colectivo. Por lo tanto, si el déficit que obtengamos de ese saldo no financiero se deriva de inversión, pues es aceptable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo mismo que hacíamos en el apartado anterior, en el saldo primario, solo que en este caso, en vez de restar los intereses de la deuda, tenemos que restar el gasto de inversión. Ese gasto de inversión, que os recuerdo que normalmente coincidía con la cuenta que se denominaba la formación bruta de capital. Entonces seguimos el mismo proceso, con lo cual al final, pues, ¿qué me queda? Que el saldo público por la regla de oro se obtiene sumando al saldo no financiero el gasto de inversión, que es la formación bruta de capital, que es que yo previamente lo había restado y por eso tengo que sumar. En cuarto lugar, tendríamos el saldo de endeudamiento, SE, que también se llama la capacidad o necesidad de endeudamiento. ¿Qué ocurre? En este último saldo, lo que vamos a hacer es incluir, tener en cuenta la cuenta financiera. ¿Cuál va a ser el objetivo? Pues ver cuál ha sido la variación bruta de los pasivos financieros. Realmente lo que quiero ver es cuánto me he endeudado, cuánto ha aumentado mi pasivo financiero. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pues no solamente nos vamos a centrar en la cuenta de financiera, sino que lo que hacemos es que vamos a tener en cuenta también el resto de cuentas, la de renta y la de capital. Entonces, ¿qué ocurre? Pues básicamente podríamos decir que ahora vamos a incluir, aparte de todo lo anterior, pues el incremento de los activos financieros, el decremento de los activos financieros, la bajada de los posibles pasivos financieros que vayamos a tener y realmente queremos conocer cuánto ha aumentado nuestro pasivo financiero. Bueno, pues ese saldo de endeudamiento podría ser ingresos totales no financieros menos gastos totales no financieros, que eso ya sabemos que es el saldo de la cuenta no financiera o el saldo no financiero, ¿vale? Y ahora incluimos la variación de los activos, activos no financieros, incremento y decremento, y restamos la bajada del pasivo. Esto de aquí, incremento de activo menos decremento de activo, es la variación neta de los activos financieros. ¿Cómo calculábamos el saldo de la cuenta financiera? Pues esto de aquí, este saldo AFN, era el activo financiero neto. Y eso es la variación neta del activo financiero menos la variación neta del pasivo financiero, ¿verdad? Es decir, es esta fórmula de aquí abajo. Activo financiero neto igual a la variación neta de activo financiero menos la variación neta del pasivo financiero. Vale. Entonces, si estamos diciendo que el saldo de la cuenta de capital, que es el saldo no financiero, coincide con el ahorro financiero neto, que es esto que tenemos aquí abajo, saldo no financiero igual a activo ahorro financiero neto, entonces podemos sustituir en la fórmula, ¿verdad? Entonces diremos el saldo de endeudamiento será igual al saldo no financiero, ingresos menos gastos, que es lo mismo que el ahorro financiero neto. A eso habría que restar lo que ya hemos dicho, que es la variación de activo financiero y la bajada del pasivo financiero. Entonces, simplemente sustituyendo unas variables en otras, pues tenemos que bueno, pues este ahorro financiero neto es la variación de los activos financieros y menos la variación de los pasivos financieros, que ya lo hemos comentado, ¿verdad? Esta variación de los activos financieros sería incremento del activo menos decremento del activo financiero, y la variación del pasivo financiero lo tenéis aquí desglosado, que sería el incremento del pasivo financiero menos la bajada del pasivo financiero. Sustituimos en la fórmula y entonces se me va a ir, de esta fórmula de aquí, se me va a ir la variación del activo, que va sumando y va restando, y me quedaría simplemente en negativo la variación neta de los pasivos financieros menos el pasivo financiero, descenso de pasivo financiero. Y sustituyo, desgloso la fórmula y la sustituyo.
Y entonces al final nos va a quedar que efectivamente, pues el saldo de endeudamiento no es más que la diferencia, perdón, el incremento, aquí con el signo negativo que nos sale, de el pasivo financiero. Que como estábamos comentando hace unos minutos, pues nos indica cuánto ha de endeudarse el sector público para atender a todas las operaciones que realiza, las corrientes, las de capital y las financieras. Es decir, cuánto tiene que incrementar mi pasivo financiero para que yo pueda cubrir todos los gastos, tanto activos financieros como gastos de corrientes y de capital, de este año. ¿Qué más? Tercera clasificación de los saldos presupuestarios, pues sería una clasificación de los saldos presupuestarios en función del momento en el que vamos a contabilizar los ingresos y los gastos. En este sentido, pues podemos distinguir dos momentos fundamentales del tiempo. El momento del devengo, ¿verdad? Y el momento del cobro o pago. Pues eso nos daría lugar a un saldo de gestión y a un saldo de caja. En el saldo de gestión, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que sería el cálculo del saldo no financiero, pero en el momento del devengo, es decir, en el momento en el que se produce la corriente económica, en el momento en el que yo estoy adquiriendo ese derecho de cobro o pago del bien que sea, ¿no? Con independencia del momento en el que se produzca de forma efectiva el cobro o pago, que sería el criterio de caja. Bueno, pues este criterio del devengo es el que se emplea para la contabilidad nacional, es decir, básicamente para el cálculo presupuestario de las administraciones públicas, que es lo que venimos contando desde el principio de la asignatura. Luego tendríamos el criterio contrario, que sería el criterio de caja. En ese caso, pues obtendríamos un saldo presupuestario de caja. ¿Qué estaríamos haciendo? Pues contabilizar las partidas, pero ya no siguiendo el momento del ingreso o el gasto, sino empleando el momento del cobro o del pago, cuando se produce la corriente monetaria. Pues este criterio es el que se emplea, por ejemplo, para el cálculo del saldo de la cuenta del Tesoro, que es la que lleva el Banco de España. ¿Por qué? Pues porque el Banco de España es el que se encarga de la política monetaria nacional. Entonces, obviamente, para poder hacer política monetaria necesito seguir la corriente monetaria en lugar de la corriente económica. Y por eso esa entidad pues sigue ese criterio. ¿Qué más? Bueno, pues por último, en último lugar, tendríamos el saldo que se calcula en función de si tiene un carácter coyuntural cíclico o un carácter estructural o permanente. Este es el último epígrafe del tema y está en un epígrafe aparte, ¿vale? Es el último. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver, hasta ahora las tres clasificaciones de saldos que hemos dicho, vamos a decir que se calculan como en términos brutos, ¿no? Como pongo yo aquí en los apuntes, sin tener en cuenta realmente si el momento económico en el que se está produciendo. Es decir, si el presupuesto que yo voy a calcular para este año pues es un ejercicio económico este año de expansión o si es un ejercicio de recesión económica. Obviamente, cuando calculamos los presupuestos, esto viene perfectamente influenciado por el ciclo económico del momento, de forma que podríamos decir que hay una relación muy estrecha entre tipo de presupuesto que voy a elaborar y el momento económico en el que me encuentro. Bueno, ¿qué ocurre? A largo plazo, nosotros a lo mejor podríamos querer ver si la política presupuestaria que tiene el gobierno a largo plazo tiene una cierta tendencia. Es decir, ver si desde los años 80 hasta ahora hemos tenido una política presupuestaria expansiva, de forma que de forma última se puede sacar una tendencia ascendiente, o si por el contrario hemos tenido una política presupuestaria más bien restrictiva, de forma que pues el presupuesto ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Independientemente de que obviamente pues irá variando en función del ciclo económico. Cuando queremos ver esa tendencia a largo plazo, no nos sirve
emplear estos saldos que hemos calculado de forma bruta, sino que necesitamos corregirlo para ver esa tendencia. ¿Cómo se corrige? Pues haciendo una serie de suposiciones. ¿Cuáles son esas suposiciones? Pues estas que vamos a ver aquí. Básicamente, lo que vamos a suponer es que esos saldos brutos que nosotros hemos calculado, los vamos a llamar S, ¿vale? Que sería el saldo presupuestario total, como pone aquí, observado. Es decir, el saldo total, ese saldo no financiero que nosotros hemos visto en clase de forma real, mediante los presupuestos del año pasado, ¿verdad? Pues esos no sé cuántos millones de euros sería el saldo presupuestario total observado. Ahora, ¿qué ocurre? Que de ese saldo total que nosotros hemos observado, hay un componente que es observado, pero hay un componente que es no observado. No sé si habéis visto ya cuestiones de econometría, pero cuando veáis econometría veréis que existen variables que son observadas y variables que son no observadas. Hay variables que yo puedo identificar y variables que no. Bueno, pues estamos dividiendo esa S en esos dos componentes, el observado y el no observado. De forma que el componente no observado sería el componente discrecional. Es el llamado saldo estructural o saldo ajustado al ciclo, que se llama SAC, ¿no? Saldo ajustado al ciclo. Esa sería la tendencia al largo plazo, es la no observada, la que yo quiero conocer. Y luego tengo un componente llamado automático, que es en la parte observada y que es el saldo cíclico o coyuntural, que se llama SC, ¿no? Entonces, estoy desglosando ese saldo total no financiero en dos partes, en el SAC más el SC. ¿Qué ocurre? Bueno, pues este saldo estructural o ese saldo ajustado al ciclo se deriva de, bueno, pues de las actuaciones del gobierno que se denominan que son de carácter intencionado. ¿A qué nos referimos con intencionado? Pues a que son medidas que ha tomado de facto el gobierno para obtener un determinado resultado. Por ejemplo, cuando en 2018 se aumentó el IVA, el tipo porcentual del 18 al 21%, eso fue una medida tomada a conciencia con el objetivo de recaudar más dinero por IVA para reducir el déficit público. ¿Vale? Entonces, esa es la parte intencional, la parte que realiza el gobierno de facto para controlar las variaciones de la economía. Pero luego hay otra parte, que es la parte automática o el componente automático, que viene derivado por los denominados estabilizadores automáticos. Creo que ya hemos comentado esto en clase, el tema de los estabilizadores automáticos, pero bueno, lo comento de nuevo. Entonces, ¿qué eran los estabilizadores automáticos? Pues los estabilizadores automáticos son variables o instrumentos que por su propia naturaleza o característica actúan como si fuera una especie de muelle, de forma que lo que hacen es acolchar el posible efecto que pueda tener la economía. Un ejemplo claro de un estabilizador automático sería el IRPF, por su propia naturaleza y porque es un impuesto que se define como progresivo. Entonces, ¿qué ocurre con el IRPF al ser un impuesto progresivo? Bueno, pues es un impuesto que recae sobre la renta, ¿verdad? Y que por ser progresivo lo que hace es que cuando la gente gana más dinero, cuando ganamos más dinero, se recauda más proporcionalmente y cuando se gana menos dinero, pues se recauda menos proporcionalmente. Todo esto lo veréis con más detalle cuando veáis la parte impositiva en Hacienda Pública 2. Pero básicamente, si estamos diciendo que la economía es cíclica, vamos a suponer una economía sin IRPF, entonces esa economía a lo mejor oscila pues de forma que sube mucho en momentos de expansión, baja mucho en momentos de recesión y vuelve a subir mucho en momentos de expansión. Cuando establecemos un IRPF, lo que hace es que esto regula esas subidas y bajadas, ¿no? Esas montañas y esas vaguadas. ¿Por qué? Pues porque cuando la economía sube mucho, lo que hace es que detrae dinero de la economía en forma de impuestos, con lo cual ya el
el crecimiento no es tan alto, sino que quita dinero de la economía y atenúa un poco ese crecimiento. Y cuando estamos en crisis económica, lo que hace es que recauda menos. Y por otra parte, pues obviamente tiene que estar complementado esta medida con pues todo lo que son las ayudas por desempleo, ayudas sociales, etcétera. De forma que acolchamos esa bajada de renta e inyectamos renta a la economía, quitando menos impuestos y dando ayudas a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final una economía con IRPF lo que hace es que atenúa estas posibles variaciones cíclicas del sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente, para conocer si la política presupuestaria es expansiva o es restrictiva, ¿en qué parte me tengo que fijar? Pues me tengo que fijar en la parte del saldo estructural o del saldo ajustado al ciclo, quitando el componente cíclico o coyuntural. Bueno, estamos hablando en términos genéricos, hemos hablado de que esta S era el saldo no financiero, pero realmente este desglose lo podríamos hacer para cualquiera de los saldos que nosotros hemos definido previamente. De forma que sería posible hacer esa corrección, pero para el saldo primario. Queremos quitar el pago de la deuda pública, pues porque lo queremos corregir, ¿no? Igual que hemos hecho antes con el saldo primario normal, y entonces vamos a calcular un saldo primario ajustado al ciclo o saldo primario estructural, restando el pago de los intereses de la deuda pública de ese saldo no financiero que hemos calculado antes, ¿no? De ese SAC. Entonces, la duda que nos puede surgir es cómo se calculan esos componentes. Bueno, pues se calcularía en tres fases. Una primera fase implicaría calcular lo que se denomina como el gap o la brecha de producción. Es decir, necesitamos saber esas oscilaciones, necesitamos conocer esas oscilaciones del ciclo económico. Esas oscilaciones del ciclo económico lo calculamos como una tasa de variación entre lo que viene siendo el PIB observado, es decir, el PIB que realmente se ha producido en la economía, en comparación con el PIB potencial que podríamos haber obtenido a máximo rendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, calculamos esa variación y lo único que vamos a hacer es que lo vamos a dividir por el propio PIB potencial para obtenerlo en forma de tasa de variación. Es simplemente una cuestión matemática. Eso por un lado. En segundo lugar, tendríamos que calcular el llamado saldo cíclico, el coyuntural. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como el componente estructural es no observado, yo no lo puedo conocer. Entonces, la única forma que tengo de calcular en la parte estructural, ese saldo ajustado al ciclo, es de forma residual, calculando primero lo que conozco y por diferencia obtengo lo que no conozco. Entonces, el segundo paso, una vez calculado esa brecha de producción, sería calcular el saldo cíclico. Ese saldo cíclico lo que me está indicando es el efecto que puede tener el ciclo económico sobre el presupuesto. Eso básicamente es un cálculo de elasticidades. Sería ver la variación que se produce en el saldo cíclico cuando se produce una variación de la economía. Al final nos quedamos con esta fórmula de aquí, ¿vale? Que sería un cálculo de una elasticidad. Y por último, cuando ya hemos calculado esa brecha de producción y la elasticidad del saldo cíclico con respecto a esa brecha de producción, lo que obtendríamos sería el cálculo del saldo ajustado al ciclo por diferencia entre el saldo total, el AS, menos el saldo coyuntural. ¿Qué ocurre? Que simplemente en la metodología pues lo hemos puesto en relación al PIB. Entonces hemos dividido todo en relación al PIB para ponerlo en términos de producción. Sería el saldo ajustado al ciclo partido PIB
Pues es igual al saldo no financiero, que es esta S, ¿verdad? Partido PIB, menos el saldo coyuntural partido PIB. Entonces, como digo, para obtener este saldo estructural tenemos que seguir 3 fases. La primera, el cálculo de la brecha de producción. La segunda, el cálculo del saldo cíclico mediante el empleo de las elasticidades. Y por último, el cálculo de este SAC dividido PIB, ¿vale? Como diferencia entre el saldo no financiero menos el saldo coyuntural. Bueno, pues esta ha sido la explicación del tema 3 desde la diapositiva número 24 hasta el final. Mi recomendación es que tengáis por un lado el vídeo con la explicación y por otro lado las diapositivas y así pues vais viendo la explicación a la vez que pues el contenido de la asignatura, ¿no? Y hasta aquí el contenido de la videoclase de hoy en Nuria Benítez presenta Diversión con Impuestos.